Hola a todos los espectadores que están siguiendo nuestra historia. Hoy vamos a entrar en un nuevo capítulo, uno lleno de emociones, donde el dolor, el amor y los secretos aún no revelados comienzan a chocar fuertemente, llevando a la familia de Bahung al umbral de una decisión que lo cambiará todo. Mientras los rumores maliciosos siguen rodeándolos, mientras la policía sigue la pista del responsable de destruir la vida de Tu Vi, dentro de esa misma casa pequeña, todo comienza a resquebrajarse. Un padre agotado por la preocupación, una joven que lleva un dolor inexpresable, un amigo cercano que se ve alejado por la duda y el miedo. Y en medio de todo ese caos, se está tomando una decisión inesperada. Una decisión que podría salvar a Tu Vi o arrastrarla hacia un misterio aún más oscuro que todo lo que ha vivido. ¿Logrará Tu Vi superar el dolor que la rodea? ¿Qué hará Bahung cuando vea a su hija llorar? Y el que se oculta en las sombras se acerca más a ellos. Acompáñenos a adentrarse en la historia, comenzando en el momento en que Bahung descubre que Tu Vi llora en silencio sola, y ese instante fue el que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el destino de toda su familia. Esa mañana la casa de Bahung estaba sumida en un silencio denso. La luz del sol entraba a través de la ventana, iluminando su rostro envejecido, mientras pensaba en los papeles desordenados sobre la mesa. Desde que comenzaron los rumores que Tu Vi estaba embarazada, pero no sabía quién era el padre, su corazón siempre ha estado suspendido, como si estuviera colgado al borde de un abismo. Había llamado a la policía. Había intentado hacer todo lo posible para proteger a su hija, pero cada día sentía como si caminara en la oscuridad sin saber qué era real y qué era un secreto que Tu Vi trataba de ocultarle para no herirlo. ¿Acaso ella está ocultando algo? ¿Hay algo peor que no se atreve a decir? Estas preguntas lo estaban consumiendo, haciéndolo perder peso poco a poco. Esta mañana, mientras trataba de trabajar, su mente solo giraba en torno a una persona, Alan, el joven tranquilo en quien había confiado tanto, que siempre había estado junto a Tu Vi en los momentos difíciles. Pero también por eso tenía miedo de que entre ellos hubiera algo que él no sabía, o peor aún, que ambos estuvieran ocultándole la verdad. Cuando sonó el timbre de la puerta, Bahung se detuvo en seco. Alan estaba allí frente a la puerta desde muy temprano. «Alan, entra, quiero hablar contigo un momento». La voz de Bahung sonó grave sin la calidez de antes. La puerta se cerró. La habitación quedó solo con ellos dos, y el ambiente era denso, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Bahung se sentó, sus manos temblaban mientras se entrelazaban. Respiró hondo intentando mantenerse tranquilo. «Alan, estás ocultándome algo». Alan se quedó congelado, inmóvil. Bahung levantó la mirada, sus ojos fatigados, las ojeras marcadas por noches sin dormir. «Confío en ti, siempre lo he hecho. Pero por favor, hoy dime la verdad. Todo lo que tenga que ver con Tu Vi, aunque sea lo más pequeño». Alan abrió la boca, pero no sabía qué decir. Bahung continuó, su voz se quebró como si se estuviera culpando a sí mismo. «Él está soportando demasiada presión. Sé que tiene miedo, pero cada vez siento más que me está ocultando algo muy grande». «Alan, ¿sabes algo sobre el bebé del que hablan los vecinos?». Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Alan respiró hondo. «Señor, no entiendo por qué dicen eso, pero sobre el bebé, no es mío, no le estoy ocultando nada». Bahung lo miró fijamente a los ojos, buscando alguna señal de duda. «Entonces, ¿qué está pasando con ella? ¿Quién la ha metido en esta situación?
¿Por qué siento que sus ojos están tan tristes como si tuviera miedo de alguien o como si estuviera protegiendo a alguien? Alan bajó la cabeza. No por culpa, sino por compasión hacia Tuvi y la impotencia de no poder ayudarla. El aire en la habitación se volvió aún más pesado. De repente el teléfono de Bahung vibró fuerte sobre la mesa. El nombre del llamante apareció claramente. El investigador encargado del caso de Tuvi. Su cuerpo tembló levemente. Miró a Alan lentamente como si quisiera aferrarse a la última esperanza que le quedaba. Ellos han encontrado una nueva pista, pero no sé si es una buena noticia o el comienzo de otra pesadilla. Alan apretó las manos con fuerza. Bahung cerró los ojos, sus hombros se desplomaron como si estuviera a punto de caer. Y desde ese momento, el destino de Tuvi, de Bahung y de Alan había entrado en un capítulo completamente diferente, donde las sombras empezaban a tomar forma. Después de que la llamada del investigador terminara, la habitación quedó sumida en un silencio asfixiante. Alan permaneció de pie al lado con el corazón pesado, como si una piedra lo aplastara. Podía ver claramente la desesperación en los ojos rojizos de Bahung, pero lo que más le dolía era la creciente desconfianza en esa mirada. Bahung se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación como si estuviera luchando consigo mismo. Cada paso que daba era pesado, como si arrastrara el peso de un padre agotado por tratar de proteger a su hija única. Finalmente se detuvo frente a Alan. Su voz sonó ronca. «Alan, desde hoy no vayas más a ver a Tuvi. Lo siento, pero ya no tengo suficiente confianza para dejarte acercarte a ella en este momento». Alan se quedó paralizado, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. «¿Usted sospecha tanto de mí? Nunca he hecho nada para herir a Tuvi. Solo quiero protegerla». Bahung cerró los ojos tratando de evitar que las lágrimas cayeran, las lágrimas de un padre que se ve acorralado. «Lo sé que la quieres, pero ahora mismo no puedo confiar en nadie. No cuando la gente está hablando, cuando la policía aún no ha encontrado al culpable que ha destrozado su vida». Respiró hondo, como si cada palabra que saliera de su boca le causara dolor. «Cuando la policía dé los resultados, cuando sepa con certeza que no estoy equivocado con nadie, entonces puedes volver. Pero ahora te pido que le des a Tuvi algo de espacio para evitar más problemas». Alan dio un paso atrás, su rostro pálido. Nunca se había sentido tan excluido de la vida de la persona que más quería proteger. «Si usted no confía en mí, está bien, pero por favor no piense que soy parte del dolor de Tuvi». Su voz temblaba como si estuviera luchando por no mostrar su dolor. Bahung desvió la mirada, incapaz de mirarlo, porque sabía que si veía esos ojos llenos de sufrimiento, se ablandaría. «Alan, tengo que priorizar la seguridad de mi hija. Por favor, entiende eso. En este momento, cualquier persona que se acerque a Tuvi podría empeorar las cosas, incluso tú». Como si le hubieran dado una puñalada directa al corazón, Alan se quedó en silencio. Pasó un largo tiempo. Nadie dijo nada, solo el sonido constante del ventilador girando en la habitación triste. Finalmente Alan asintió con los ojos enrojecidos. «Entonces, cuide su salud. Cuando Tuvi se recupere, dígale de mi parte que yo siempre estaré aquí». Se dio la vuelta intentando caminar lentamente con firmeza, pero en el momento en que la puerta se cerró tras él, Alan no pudo evitar apretar su mano en un puño. La sensación de ser dudado, de ser excluido de la vida de Tuvi, le hizo el corazón retorcerse. Dentro de la casa, Bahung permaneció inmóvil con el cuerpo congelado. Bahung miró hacia la puerta cerrada. Sus hombros temblaron levemente.
Se apoyó en la mesa inclinando la cabeza hacia abajo. Lo siento, Alan, pero como padre a veces tienes que tomar la decisión que más te duele. Sabía que podía haberse equivocado. Sabía que había herido a una persona que realmente quería a Tuvie. Pero no tenía otra opción. Solo cuando la policía encuentre al que está detrás de las sombras, solo cuando la verdad salga a la luz, podrá soltar las manos que ahora tiemblan de tanta preocupación. Y desde ese momento, entre Alan y Tuvie, se creó una distancia invisible, pero tan afilada como una cuchilla. La casa que normalmente era tranquila por la mañana, hoy estaba impregnada de una sensación de confusión difícil de comprender. Tuvie estaba en las escaleras con una mano apoyada suavemente sobre su vientre, como solía hacerlo cada vez que se sentía inquieta. Abajo, vio a Alan salir caminando más rápido de lo habitual, con la cabeza baja, como si estuviera ocultando una tristeza inexplicable. Su corazón dio un pequeño salto. El bebé en su vientre. ¿Es una bendición o el inicio de una tormenta nunca antes vista? No lo sabía. Solo sabía que desde que apareció la vida de ella y la de su padre, no ha tenido un solo día de paz. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Poco después, Ba-Jung entró en la cocina ligeramente encorvado por el cansancio. Aunque su rostro trataba de parecer tranquilo, Tuvie podía sentir la preocupación que pesaba sobre sus hombros. Se acercó a la puerta de la cocina, su voz suave como un susurro. «Papá». «¿Qué le dijiste a Alan?» Ba-Jung se sobresaltó levemente, pero rápidamente recuperó su compostura. Se dio la vuelta todavía sosteniendo el cuchillo con el que pelaba la fruta. «Tuvie solo». Le pregunté algunas cosas a Alan. «No es nada serio, hija». Una respuesta breve. Demasiado breve para una preocupación tan grande. Tuvie miró a su padre, sus ojos profundos y tristes. Sabía que él estaba ocultando algo, igual que ella, estaba escondiendo su propio miedo. Guardó silencio por un momento y luego se acercó a la mesa sentándose lentamente. Colocó ambas manos sobre su vientre, acariciándolo inconscientemente, como queriendo tranquilizarse a sí misma. «Papá, siento que hay algo en el aire. Esta casa parece estar muy confundida y tengo miedo que todo esto se deba a mí». Su voz era baja, pero cada palabra era como una cuchillada en el corazón de Ba-Jung. Dejó el cuchillo sobre la mesa, se dio la vuelta y miró a su hija. En los ojos de ese hombre que ya estaba agotado, después de tantas noches en vela, había una pena indescriptible. Se acercó y se sentó junto a Tuvie. «Hija, lo que pase nunca será culpa tuya. Solo quiero asegurarme de que las personas que se acerquen a ti sean realmente buenas. Tengo que protegerte. Aunque no digas nada, puedo sentir que tienes miedo». Tuvie bajó la cabeza y sus ojos comenzaron a humedecerse. Quería decir la verdad. Quería contarle todo lo que la había estado atormentando durante todo este tiempo. Pero su garganta se cerró, un viejo miedo emergió apretando su corazón. En ese instante, la casa se volvió tan silenciosa que se podía escuchar el sonido del cuchillo cayendo sobre la tabla de cortar. Ba-Jung puso su mano sobre el hombro de Tuvie, ligera pero temblorosa. «No pienses demasiado. Yo me encargaré de ti. Solo hay algunas cosas que tengo que resolver por mi cuenta. Y cuando la policía descubra la verdad, todo quedará claro. Solo necesitas descansar y cuidar de ti misma». Tuvie asintió ligeramente, pero su corazón no estaba en paz. Sabía cómo había mirado Alan cuando se fue dolido y herido. Sabía que su padre no dudaba sin razón. Y sabía que este bebé lo cambiaría todo. ¿Es una bendición o es la oscuridad que se está abriendo? Ya no estaba segura. Fuera de la ventana, el viento soplaba fuerte, arrastrando nubes oscuras.
Una tormenta se acercaba no solo fuera de la casa, sino también dentro de ese hogar, que siempre había sido el lugar más seguro para ella. Después de que Ba Jung salió de la cocina, Tu Vi se quedó quieta junto a la puerta, su corazón pesado como si una piedra lo aplastara. Había visto la mirada triste de Alan al irse, vio el cansancio reflejado en el rostro de su padre. Todo en la casa, de repente se volvió más caótico que nunca, y ella entendió. Ella era la causa de todo este lío. He hecho que papá se preocupe demasiado. He hecho sufrir a todos por mi culpa. Tu Vi colocó suavemente la mano sobre su vientre, donde no sabía si la bendición o la maldición estaban creciendo día tras día. Cerró los ojos y una lágrima cayó pesada como un suspiro reprimido durante tanto tiempo. En ese momento, escuchó unos pequeños pasos corriendo hacia ella. «Hermana Vi». Lindo, su pequeño hermano, corrió hacia ella con los ojos grandes llenos de preocupación. Tu Vi se agachó, lo abrazó con fuerza. Ese pequeño cuerpo, esa calidez inocente, hizo que su corazón se ablandara, aliviando un poco el caos interno que la consumía. «No pasa nada, Lindo. Solo estoy un poco cansada». Pero Lindo negó con la cabeza fuertemente y la abrazó aún más fuerte. «No es eso. Estás triste. Lo veo». Tu Vi soltó una leve risa, una risa mezclada con un nudo en la garganta. Levantó a su hermano y lo puso en la cama. Se sentó a su lado y lo abrazó, como buscando un pequeño rincón de paz en medio de la tormenta. Recordó aquellos momentos que fueron un refugio. Cuando Lindo apoyó su cabeza sobre su hombro, Tu Vi de repente recordó a Jae y Hoo-Jen, dos personas extrañas que, sin embargo, le habían dado una sensación de familia más fuerte que la de su propia familia. Días en los que pudo reír sin preocupaciones, noches en las que fue escuchada y pudo compartir, momentos en los que se sintió como una chica normal, sin cargas, sin miedos. Sus ojos se suavizaron, se perdieron en el horizonte. «Los extraño mucho, Lindo. An Ye Chi Hoo-Jen. Me dieron momentos que nunca había tenido. Quiero verlos de nuevo. Quiero abrazarlos. Quiero decirles que estoy bien». Lindo apretó su mano ligeramente, su voz suave como el viento. «Entonces, cuando estés mejor, vamos a buscarlos. Sí, yo te llevaré. No voy a dejar que estés triste sola». Tu Vi se sintió conmovida. Apoyó su cabeza en el hermano hablando con voz entrecortada. «Sí, quiero verlos tanto. Mucho. Solo quiero sentirme en paz una vez más como cuando estaba con ellos». Un extraño sentimiento la invadió de repente. De repente Tu Vi se quedó parada. Un pequeño movimiento en su vientre la dejó paralizada. No dolía, pero era extraño. Muy extraño. Colocó ambas manos sobre su vientre, su corazón latiendo rápido. «Lindo, ¿tú oyes?» Se detuvo respirando hondo. «No es nada. Probablemente estoy pensando demasiado». Pero en su mirada una sombra de preocupación apareció. No solo miedo, sino una corazonada. Una corazonada muy clara. «Desde este momento nada será igual. La paz solo es temporal. La verdadera tormenta está muy cerca». La abrazó más fuerte, como si al soltarlo, el mundo entero se desplomara. Tu Vi seguía sentada al borde de la cama, abrazando a Lindo como aferrándose a la última pizca de paz. Sus lágrimas caían en silencio, solo empapando suavemente el cabello de su hermano pequeño. Lindo levantó la cabeza preocupado y con sus pequeñas manos intentó limpiar las lágrimas de su hermana. «Hermana Vi, no llores. Estoy aquí contigo». Tu Vi sonrió débilmente, pero cuanto más intentaba reprimir sus lágrimas, más fuertes se desbordaban. No escuchó los suaves pasos que venían por el pasillo, hasta que una voz suave rompió el silencio. «Tu Vi, ¿estás bien?» Ambos, ella y Lindo, se sobresaltaron.
Bahung estaba en la puerta. Su rostro parecía aplastado al ver a su hija sollozando en los brazos de su hermano. Sus ojos se enrojecieron, una parte por el dolor, otra por la sensación de completa impotencia. Se acercó lentamente como si temiera que solo con un movimiento brusco, Tu-bi se rompiera frente a él. ¿Estás llorando por lo de esta mañana? Tu-bi se limpió rápidamente la cara tratando de ocultarlo. No, estoy bien, papá. Solo estoy un poco cansada. Pero su voz temblorosa no engañó a nadie. Bahung se sentó junto a su hija. Su mano temblorosa se posó sobre su hombro. Perdóname, hija. Te he preocupado más de lo que ya estabas. No quería que me vieras dudando de unas personas y alejando a otras, pero solo tengo miedo. Miedo de que alguien más te haga daño. Al escuchar eso, Tu-bi volvió a romper en llanto. Se escondió en el pecho de su padre. Estoy tan cansada, papá. Solo quiero que todo vuelva a estar bien. No quiero que sufras por mi culpa. Bahung abrazó a su hija. Su mano apretó suavemente como si intentara protegerla de todo el dolor que había soportado tanto el de afuera como el de adentro. Con voz baja pero decidida, dijo: Tu-bi, desde hoy no vas a enfrentarte a todo esto sola. Te llevaré a otro lugar por un tiempo. Un lugar seguro, tranquilo. Hasta que la policía encuentre al que te hizo daño. Tu-bi levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban sorpresa y confusión. «Papá, ¿dónde quieres llevarme?» Bahung le acarició el cabello. Su mirada se endureció llena de determinación. Un lugar donde nadie sepa dónde estás. Un lugar donde puedas respirar, donde puedas vivir como una chica normal. Y nadie podrá hacerte temer de nuevo. Miró alindo luego a Tu-bi y dijo lo que había estado guardando en su corazón durante muchas noches. Voy a sacar a la familia de aquí por un tiempo. No voy a dejar que vivas un solo día más en miedo y rumores. Tu-bi no podía creer lo que oía. Siempre había pensado que su padre solo soportaba que intentaba sobrevivir un día a la vez, sin atreverse a hacer nada grande por miedo a afectar a los demás. Pero ahora, ante su dolor, Bahung estaba dispuesto a renunciar a todo. «Papá, yo te agradezco mucho». Tu-bi sollozó. Bahung puso su mano sobre su pecho, como haciendo una promesa a su propio corazón. «Eres mi hija. Mientras tú estés aquí, yo seguiré luchando. No llores más. A partir de ahora, todo lo que pase lo resolveré yo». Y en ese momento, por primera vez en muchas semanas oscuras, Tu-bi sintió una verdadera luz. Una luz que venía de un hombre que había envejecido demasiado rápido, pero cuyo corazón nunca dejó de ser fuerte por su hija.